a este nuevo tiempo donde vamos a compartir una palabra de Dios. Gracias a los que nos continúan siguiendo por este medio. El Espíritu de Dios les nos hable en este día. Agradecemos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir la palabra, de compartir el pensamiento del Señor. Gracias a mis amigos amados que están allí del otro lado. Que Dios los continúe bendiciendo. Estaba compartiendo hace un momento una palabra junto con algunos hermanos que empezamos a poder reunirnos de a poco y tenemos la bendición de tener al Señor, el Espíritu de Dios que nos guía, nos fortalece y nos sigue ayudando en todas las cosas. Él es nuestro ayudador, dice la palabra de Dios, que Él nos ayuda en nuestra debilidad, a orar, a clamar, a interceder, pero también nos ayuda a seguir, a continuar este nuevo tiempo que es un desafío, que es un tiempo nuevo que nunca antes habíamos andado. Dice la palabra del Señor que este camino nunca antes lo habíamos transitado y es por eso que necesitamos la guía de su Santo Espíritu. Si me acompañan algunos de ustedes en la lectura, si tienen la palabra de Dios, la Biblia, dice el libro de los apóstoles en el capítulo 1, versículo 1, Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios, la promesa del Espíritu Santo. Ese es el título que tiene arriba, pero en realidad lo que está diciendo la Escritura es la introducción del segundo tratado que escribe Lucas. Muchos dicen que dictado por el apóstol Pablo, de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice en el primer versículo, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, hablando Jesús de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Porque Juan ciertamente, dice, los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. El enfoque principal del Señor hacia sus discípulos era recibir el poder de lo alto, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que era justamente lo que necesitaban para poder vivir la vida empoderada y poder ser obedientes y tener victoria sobre todas las cosas que iban a venir en lo sucesivo, porque iban a haber pruebas, adversidades, iban a tener que pasar por muchos maltratos. Es así que todos los discípulos del Señor llegaron a ser mártires, llegaron a dar su vida por Cristo. Muchos antes de la vejez, salvo el apóstol Juan, que llegó a anciano y ya murió de muchos años, más de 120, pastoreando la iglesia en Éfeso después de su liberación de Patmos, porque fue liberado de Patmos. Si no, hoy no tendríamos el libro de revelación del Apocalipsis en nuestras manos, porque el Señor
se lo da a la revelación allí estando en la isla de Patmos al apóstol Juan, al amado Juan. Pero él es liberado y esas cartas llegan y llega la carta, la revelación a nuestras manos. Y hablando del Espíritu del Señor, qué importante que es tener la guía del Señor y de su Espíritu en este tiempo, para no andar en automático, para no tener el librito aprendido debajo del brazo y hacer las cosas por tradición, por costumbre o por aprendizaje o por imitación. Todos los tiempos que van cambiando y que van siendo renovados nos llevan a tener una renovación en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón. Y como dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es así que para poder comprobar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, tenemos que evitar andar conforme a este siglo. Y conforme anda este siglo, que anda por un trajín, que anda por un camino donde la rutina y las cosas se van sucediendo día tras día y van acostumbrando nuestra vida y amoldando nuestra vida a una vida de rutinas. Y las rutinas te llevan a caminar en automatismo. Y es lo que estaba orando al Señor y hablando el Señor a mi espíritu, a mi corazón, preguntándole yo de cómo debería continuar y conducir su obra, que es la iglesia. No es nuestra la iglesia es del Señor. Él la ganó por su sangre, la compró por su sangre. ¿Y cómo vamos a conducir a la amada novia de Cristo? ¿Y cómo seguir? Y lo principal que el Espíritu habló a mi corazón muy fuerte era: no te conformes a andar automáticamente, aprender 3 o 4 principios y cosas básicas y moverte por esos carriles de estar acostumbrándote y conformándote a una vida rutinaria. ¿Cómo romper con la rutina? ¿Cómo romper con la tradición? ¿Cómo romper con las costumbres? ¿Cómo quebrar esos moldes y esos modelos religiosos por medio de los cuales el Espíritu Santo no puede fluir y no puede andar y no puede traer a nuestras vidas esa renovación plena que Él quiere, que Dios quiere, que nuestro Señor quiere? ¿Cómo lo hago? Primeramente, la primera pauta fundamental que dice el Señor y nos enseña en su palabra en el Evangelio del apóstol Juan, que venía a la noche un principal de la sinagoga llamado Nicodemo, y en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, según la Biblia Reina Valera, dice en el versículo 3, Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y conforme a lo que estábamos hablando y viendo en la palabra de Hechos 1, versículo 2, dice: hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.
Y el versículo 3, la parte final, hablándoles acerca del reino de Dios. Y Jesús le da la primer pauta, el primer paso para que los apóstoles puedan ver, para que los discípulos, para que nosotros podamos ver el reino de Dios. Primer paso fundamental, como el Señor le dice a Nicodemo, es nacer del agua y del Espíritu. Es nacer por el Espíritu Santo, recibir, como dice el Señor, por la fe, la palabra de Dios. Bendiciones, Ángel, y los que nos están sumándose directamente al Facebook, además de lo que van a seguir después mirando a través del canal de YouTube Guillermo Ángel Viola. Que el Señor les bendiga muchísimo. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? El nacimiento es por voluntad de Dios, no es por voluntad humana. Así como un bebé nace porque los padres se ponen de acuerdo para tener relaciones íntimas y poder concebir y de allí engendrar un hijo, el Señor le explica a Nicodemo, porque Nicodemo dice en el versículo 4 del capítulo 3 del libro de San Juan: ¿cómo pues un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta era la pregunta natural que le hacía Nicodemo, porque pensaba este hombre estudioso también de la palabra que ese era un hecho natural que tenía que hacerse por medio de otro engendro o volver a engendrar. Puedo volver el tiempo atrás, puedo retroceder, puedo decrecer y ser otra vez un bebé y entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y Jesús le dice claramente: no, son cosas naturales que vos estás hablando, Nicodemo. Yo te estoy hablando de cosas espirituales, dice el Señor. Respondiendo Jesús le digo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para entrar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios y recibir los mandamientos del Espíritu de Dios, como recién leíamos en Hechos 1, 3, los apóstoles, por medio de Jesús, reciben mandamientos por el Espíritu y del Espíritu. Y van a recibir esas guianzas del Espíritu del Señor. Y van a vivir bajo la guía del Espíritu del Señor. Entonces, esta guianza que viene por el Espíritu del Señor, la reciben los que son nacidos de nuevo. ¿Y cómo es esto de nacer de nuevo? Lo explica. El primer punto y fundamental, estamos hablando de esta palabra, de no vivir en automático, de no continuar nuestra vida viviendo una religión, una tradición y una costumbre. ¿Cómo yo rompo los modelos del automatismo? Primero, naciendo de nuevo, de verdad. No entrar en una religión, ni como muchos dicen, cambiaste de religión. No vivo más bajo el yugo y bajo la guía de la religión. No tengo más el sistema ni babilónico, ni griego, ni romano, ni el del sistema del humanismo. No vivo bajo una religión. Ahora vivo bajo el reino de Dios. Y vivir bajo el reino de Dios significa ser guiado por las leyes del nuevo Rey, de mi Señor Jesús, del Espíritu Santo que me guía a través de su voz, de su palabra, y que puede hacer en mí una transformación cotidiana. Y puedo ser una persona que da frutos en el reino, y que soy una persona siendo una persona natural, pero ahora tengo una naturaleza nueva espiritual que crece dentro mío. Y dice la palabra que aunque el hombre natural se va desgastando por fuera, el espiritual se va renovando todos los días interiormente. ¿Cómo puedo nacer siendo una persona grande? Le dice Nicodemo al Señor. Entonces el Señor le dice: lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu es el soplo de Dios. Cuando Dios crea a Adán, usted ve esto en el capítulo 1, verso 26 de Génesis, en el comienzo, Dios formó al hombre del
del barro o de las cosas de la tierra, y sopló, dice, sopló el Ruach HaKadosh, su espíritu, el espíritu de vida. El espíritu le dio vida a su alma y el alma le dio vida a su cuerpo, y fue el hombre un ser viviente. Y como el espíritu de Dios es santo, la santidad de Dios comenzó a vivificar ese cuerpo, resplandecía por la luz y resplandeció como resplandeció el Señor en el monte por la santidad de Dios. Y esa vida de comunión íntima con el Señor la tuvo el primer Adán. Por causa de la caída, por causa del pecado, por causa de la desobediencia a Dios, él pierde la vida de comunión y ya no es un hombre espiritual en comunión con Dios, pasa a ser un hombre carnal, vendido al pecado, porque el pecado le ganó esa pulseada. Entonces el primer Adán cae y ya no puede ser guiado por el espíritu, sino que era guiado por la conciencia. El primer trato, en la primer trato de Dios con el hombre, en la inocencia, era guiado por el espíritu. Pero después que cae, ya la inocencia no era el que guiaba, porque ya estaba el pecado presente. Y al comer el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, pasaba a la conciencia. Y la conciencia piensa, la conciencia razona, la conciencia evalúa, y muchos son guiados por su conciencia. Pero la conciencia también tiene una marca. Dios habla a la conciencia de cada hombre, pero a veces es más fuerte la voz natural, la voz de su razonamiento propio, de su inteligencia. Cuando Dios viene y habla a tu corazón y a tu conciencia, casi siempre gana la voz de tu intelecto y no gana la voz de Dios. Es por eso que hay mucha gente que es desviada del camino de la verdad y cometen toda clase de injusticia. En el hombre no está la naturaleza, en el hombre natural, me explico, no está la naturaleza de adoración y de obediencia al Padre. Por el contrario, hay una naturaleza de desobediencia a Dios. Entonces, como lo explica claramente el libro de Romanos en los primeros capítulos, Dios los entregó a pasiones desordenadas y vergonzosas. Y como vemos hoy en día que el hombre natural va corrompiéndose y comete con avidez toda clase de injusticias, porque es un hombre natural que no está guiado por el Espíritu de Dios. Y para poder comenzar una nueva vida, mi querido, mi querida, amado, amada hermana, necesitas nacer de nuevo, por la voluntad de Dios. Y si vos estás mirando en este momento este pasaje bíblico, este video, Dios te está hablando y te está diciendo, necesitas nacer de nuevo si querés cambiar. Si no, tus fuerzas no van a ser lo suficientemente fuertes para cambiar. Vas a tener un tiempo limitado, pero la conducta espiritual solamente la cambia el Santo Espíritu de Dios. Dios le dice, no te maravilles de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, que estaba hablando con él, le dice, ¿cómo el hombre puede nacer siendo viejo? Y el Señor le habla del Espíritu, le habla del viento, y él sigue sin entender. Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro en Israel y no sabe cómo es esto? Es algo espiritual. Y el Señor nos está ministrando a nosotros también. El soplo de Dios, la vida de Dios, lo que moviliza la voluntad de Dios es el Espíritu de Dios. Y al venir esa influencia sobre nuestras vidas como un soplo, viene ese viento de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, y comienza a trabajar el Espíritu Santo sobre nuestro corazón
que está aquí, y empieza a soplar y a soplar, y poco a poco va transformando tu forma de pensar hasta que encuentras y te encuentras cara a cara contigo mismo, diciendo: yo no puedo salir solo. Y la palabra de Dios viene y te da convicción de pecado, y reconoces que vives sumergido en tu inmundicia y en tu pecado, y corres hacia Dios buscando socorro. Y está bien que corras a Dios buscando ese socorro. Y el Señor le dice: yo te digo cosas terrenales, pero no la entendés. ¿Cómo vas a reaccionar si te hablo cosas espirituales? Entonces, de alguna manera, Dios, el Señor, le estaba hablando a Nicodemo y le daba a entender lo que era el nuevo nacimiento, que era un acto de fe, que era un acto de creer. Porque dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de la cruz. Cuando el Señor fue levantado, puesto en esa cruz, le miraron para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente que Dios le mandó a Moisés que haga en el desierto era porque habían entrado serpientes ardientes, venenosas, que mordían al pueblo, y había tantas serpientes venenosas que iban a morir todos. Y Dios le habla a Moisés y le dice: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, levántala, y todo aquel que mire esa serpiente iba a ser sano de esa mordedura letal que le causaban esas serpientes ardientes, esas serpientes venenosas. Y Satanás, el diablo, es la serpiente que te muerde con el pecado, te muerde con la tentación y inyecta ese veneno en tu corazón, en tu alma. Y si tú no te levantas y levantas tu rostro al cielo y levantas tus rostros al Espíritu, y por el Espíritu miras a Cristo y le dices: Señor, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, yo me entrego a ti, me rindo a ti, quiero hacer tu voluntad, quiero cambiar, quiero que tú me cambies, me transformes. Si tú haces esta oración, Dios comienza una transformación y un cambio en tu vida. Y vas a recibir nuevos mandamientos, pero ya no mandamientos de la letra, de tradición, tales como: no toques, no gustes, no hagas esto, te prohíbo lo otro, porque esos mandamientos no le sirvieron a los religiosos. Es más, los hacían peor a las cosas, porque por la prohibición la carne se tienta más a transgredir. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos decía: para no andar en automático, primero tengo que rehusar vivir mi vida por los criterios de la religión, de la tradición, de la costumbre de este siglo, bajo la moralidad, bajo el humanismo, bajo el espíritu de Grecia, que es el que muestra las apariencias, solamente lo exterior, la belleza externa, el cosmos, la cosmética, lo exteriorizado. Y la gente vive tapándose con maquillaje lo que por dentro se está pudriendo por causa del pecado. Y no puedes maquillar tu hipocresía, tu maldad, tu avaricia, tu codicia, tu odio. No puedes maquillar eso, porque sale y se exterioriza en forma de maldad. Pero si tú en esta hora le dices: Señor, lávame más y más de mi maldad, quiero ser limpio, purifícame, Dios lo está haciendo en este mismo instante. Y comienza una transformación de nuestra mente para vivir conforme a la voluntad del Señor nuestro Dios. Entonces, resumidas cuentas, cuando el Señor nos
nos decía: no quiero que andes en automático, no quiero que vuelvas a repetir los mismos errores del pasado, no quiero que camines bajo una tradición y una costumbre, quiero que aprendas los principios de la transformación y de la renovación. Y caminando bajo la transformación y la renovación, mis amados, es que estamos en este tiempo. En la antigüedad el Espíritu Santo dio mandamientos a los discípulos a través de visiones, de sueños, así los guiaba como guió a Ananías hasta la casa de tal Simón Curtidor, donde estaba Pablo, y él muestra en visión que él estaba orando, y le dijo: anda a la calle derecha, tal y tal, y allí lo encontrarás a este hombre. Y cuando llega, le dice: pon las manos sobre él, porque él clama. Y Pablo había quedado ciego después del encuentro con Jesús. Usted lo recuerda, eso está en Hechos capítulo 9. Y la guía del Espíritu Santo vino sobre Ananías, le mostró la visión y llegó a donde estaba Pablo y lo encaminó. Pero no era solamente esa parte, eso era el comienzo de la obra transformadora del Señor sobre la vida del apóstol Pablo. Es así que podés ver en visión lo que te va a acontecer, pero eso es solo el comienzo de la transformación. Y ahora comenzamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente por la transformación de Dios, del soplo de Dios, de la palabra de Dios, de la vida con fruto que da el Espíritu de Dios. Y el Señor me hablaba de continuar en la vida del Espíritu. Como por el Espíritu el Señor ahora iba a guiar a los discípulos. Claramente dice el Señor en San Juan capítulo 16 que había muchas cosas que ellos iban a tener que recibir, pero en el momento en que el Señor estaba con ellos no la iban a entender. Por eso el Espíritu Santo iba a trabajar en ellos haciendo una obra de renovación. Y una vez que tenían su entendimiento libre de la tristeza, libre de la angustia, porque el Señor le habla diciendo que no se pongan tristes, porque iba a haber una obra del Espíritu en ellos. Y la primera cosa que hace el Espíritu Santo como consolador es quitarnos la tristeza, quitarnos la angustia, quitarnos la condenación. Es por eso que comienza así el capítulo 8, versículo 1 del libro de Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas se guían y caminan conforme al Espíritu. Y dice verso 1, capítulo 16 de San Juan: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas les digo estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había profetizado. Pero no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora que voy al que me envió y ninguno me pregunta dónde va, antes porque les dije estas cosas, la tristeza llenó su corazón, pero le digo la verdad, dice el Señor, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los voy a enviar, dice el Señor. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, aquí se cumple la palabra profética que el Señor le da a Nicodemo. ¿Te acordás cuando empezamos leyendo? El que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Cómo hace la obra Dios para el nuevo nacimiento? Por medio de la convicción. Entonces hay convicción de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado, convence tu vida, primero. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado más grande? No creer. La incredulidad. ¿Por qué es el pecado más grande o más grave? Porque la incredulidad te lleva a la muerte.
Porque la vida eterna se obtiene creyendo. ¿Te acordás? Levantá la serpiente en el desierto, Moisés. Porque el que mire la serpiente en el desierto, por la fe, creyendo en ese elemento que después llamó Neustán, porque la gente lo quería idolatrar. Y uno de los reyes de Israel lo tuvo que destruir. Porque a veces somos muy dados al automatismo, a la religión y a la tradición. ¿Por qué Moisés fue llevado al cielo y no fue dejado su cuerpo aquí en la tierra? Primero, porque había tenido contacto con la gloria de Dios y ya tenía que ser un testimonio en el cielo. Segundo, porque Dios tenía un proyecto y un plan para Moisés, que era hablar con Cristo en el monte de la transfiguración. ¿Te acordás? Porque Elías fue llevado al cielo también, porque tenía un plan para Elías, no solamente estar en la tierra, acercar el fuego del cielo, matar a los profetas de Acera y de Baal y hacer guerras espirituales. No era solamente ese el plan de Dios para Elías, era llevárselo a su presencia para confirmar y para hablar con Cristo en el monte de la transfiguración, y que estén allí dando testimonio a los discípulos, diciendo: Cristo es el fin de Moisés y de los profetas. La obra profética completa está en Cristo. La obra de la enseñanza de toda la ley y de la palabra se cumple en Cristo. Y Cristo le pone fin a todas las profecías, porque Él es el cumplimiento, Él es el espíritu de la profecía. Y Cristo le pone fin a la ley, porque Él vino a cumplirla y a perfeccionarla, y a dar mejores mandamientos y promesas eternas celestiales, no de esta tierra, sino del mundo venidero y de las cosas que han de venir por la eternidad. Y estas cosas son los mandamientos del Espíritu, lo que le va la vida a la iglesia, lo que le darán el caudal y los caudales de bendición y de gloria a la iglesia, los que reciben la palabra de Dios en esta hora, y los caudales de bendición de los ríos de Dios que descienden en abundante vida, en abundante bendición, en abundante prosperidad, en abundante paz, en abundante salud, son de Dios, del cielo. Y doquiera que entre los ríos de Dios, hallarán sanidad las aguas, nuestras aguas de abajo que están contaminadas por la tradición, por el automatismo, por hacer las cosas sistemáticamente, tradicionalmente y religiosamente. Van a recibir sanidad tus aguas en esta hora. Al recibir las aguas de Dios, las aguas de su Espíritu, vamos a comenzar una vida nueva, transformadora, transformada y renovada. El reino de los cielos está entre aquellos que creen, pero el reino de Dios está en nosotros. Y el reino de Dios que está en nosotros se puede tocar, se puede ver, porque la obra transformadora y el fruto transformador de su Santo Espíritu. Y al tener nosotros testimonio del reino de Dios, sabemos que somos guiados por su gloria, por su presencia, por su bondad, por su sola mano. Nada ni nadie nos guiará mejor que nuestro Dios. Nada ni nadie pudo guiar mejor a Israel en el desierto que el Señor en su columna de fuego por las noches y por el día en su columna de nube. Y ellos no tuvieron escasez. Ellos tuvieron el maná, ellos tuvieron el agua de la roca, ellos tuvieron la protección sobrenatural de que no se envejecieron sus vestidos, de que ninguna de las fieras, ni las bestias del desierto, ni las bestias del campo los tocó, los mató, porque Dios los protege y los protegió
Como protege a Israel, protege a su pueblo, protege a tus hijos, protege a tus amados. Dios te protegerá de todo mal. Guardará tu salida, tu entrada. Guardará a los que están bajo la sombra de su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Diremos al Señor, esperanza nuestra y castillo nuestro, nuestro Dios en quien confiaremos, el que nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, porque hemos puesto al Altísimo por nuestra habitación, al Todopoderoso. No habrá pestilencia de día, ni saeta que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, que nos pueda hacer daño. El Señor nos guardará de todo mal. Bendito sea su nombre. Por eso que avanzamos en fe en este nuevo tiempo. Y no vivimos por modelos, ni moldes, ni tradición, ni copias, sino que la guía del Señor, la guía de su Espíritu, la guianza de su presencia estará contigo, está con nosotros, y no vamos a tropezar, no vamos a fallar, porque Él no ha fallado, y ninguno de los que cree en Él ha sido ni será avergonzado. Nuevos desafíos vienen sobre ti, nuevos desafíos vienen sobre todo el cuerpo de Cristo y toda la iglesia del Señor en este tiempo. Y así como en otras edades y en otras épocas los discípulos vivieron consultando constantemente al Espíritu Santo, así también Dios conducirá tu vida, conducirá tu mano, conducirá tu pie, conducirá tu mente, conducirá todo tu ser hacia aguas de vida, y vas a ser conducida por el Espíritu Santo. Vas a ser conducido por el Espíritu Santo. Y no falla la guía del Espíritu de Dios. Y eso es lo que a mí personalmente me dijo el Espíritu Santo. No camines en automático. Quebranta los modelos y las tradiciones y la mentalidad de este siglo. No vivas conforme a este siglo malo. No copies los modelos que están teñidos con humanismo, con tradición babilónica, griega, romana, pagana. Límpiate. El Señor nos limpia en este tiempo. Para seguir un molde y un modelo tenemos una forma, mas Dios no tiene límites, y Él rebasará tus límites y quitará todas las barreras y romperá todas las estructuras para que el fluir de Dios por su Espíritu entre en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y seas totalmente transformado y renovado por el Espíritu del Señor. Dios bendito, es tan bueno, tan grande y tan poderoso, que Él hará cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, porque Él te ama y te ha elegido y te ha apartado y te ha santificado de todos los pueblos de la tierra, y ha puesto sobre ti vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, y sobre ti derramando un óleo nuevo y fresco, para que tú seas renovada y renovado en este día. Recibe de Dios la bendición, el soplo, la vida y el aliento. Pastor, quiero vivir esa vida renovada. Muy bien, comienza por el nuevo nacimiento. Al recibir convicción de pecado, te bautizas en el Espíritu Santo y recibe el Espíritu Santo.
¿Cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Pídeselo a Dios. Pídele a Dios. No te conformes con palabras muy conformistas y sutiles diciendo, sí, si tú crees en Dios, creíste en Cristo, ya tienes al Espíritu Santo. Sí, tienes una parte de la convicción de pecado, pero no tienes la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos pedir constantemente. Lléname con tu agua, con tu río, con tus caudales. Fluye en mí y límpiame más y más aún cada día. Y nuestras ropas sean cada día más resplandecientes para Dios, siendo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El problema no es que Dios no habla, el problema es que no entendemos. El problema no es que no haya palabra, hay demasiada palabra de Dios, diría yo. Cualquier lugar a donde usted vaya, si usted está mirando ahora el Facebook o el YouTube o Internet, cualquier lugar a donde usted busque palabra de Dios o palabra de fulano, de mengano, de perencejo, dijo un hermano profeta, de apóstol, de pastor, encuentra muchísimas palabras de Dios. No es el tema cuánta palabra escuche, sino cuánta palabra entienda. Y el Señor abrirá los ojos de tu entendimiento. Abrirá los ojos para que veas la presencia de Dios. Abrirá tu canal revelacional para que entiendas la Escritura, para que el fluir de Dios será algo práctico, de poder aplicarlo y de poder dar fruto, y fruto abundante en este tiempo. Gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Y continuaremos con estos estudios, día martes 19:30, la vida en el Espíritu, que continuaremos hablando no solo de no vivir en automático. Comenzamos con renunciar a la vida de religión, de tradición, recibir el nuevo nacimiento, recibir los mandamientos del Espíritu, que no son cosas espirituales. Son espirituales porque están en la palabra y condicen con la palabra, no se contraponen a la palabra, sino que van por el mismo canal, porque la palabra de Dios fue inspirada y escrita por el Santo Espíritu de Dios. Entonces Dios no va a hablar algo contrario a lo que Él estableció. Su guía es la misma, la dirección es la misma, la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no puedo profetizar condenando ni trayendo palabras de juicio contra el cuerpo y condenando al cuerpo ni mutilando al cuerpo. Yo debo edificar al cuerpo, sí debo marcar al pecado, pero amando al pecador para que sea restaurado, arrepentido y vuelto a poner en su posición. Por amor, por misericordia de Dios. Levantándole, ayudándole, sanándole. Y así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que la nueva vida de Dios y del Espíritu pueda fluir en ti y puedas ver el reino de Dios, puedas caminar bajo una guía sobrenatural del Señor en este tiempo y recordándote que has nacido de nuevo. Pídele a Él, clámale a Él, que llene tu corazón con su presencia y con su Santo Espíritu. Y al tener su Santo Espíritu, Él te abrirá el entendimiento y entenderás muchas cosas. Como el Señor abrió el entendimiento a los dos que iban con Él camino de Emaús, y cuando le vieron partir el pan, se dieron cuenta que el Señor estaba con ellos. Pero ellos le ignoraron. No lo vieron por causa del dolor que tenían. Y así el Señor sanará tu corazón de la dolencia, de la tristeza, de la angustia. Mucha gente en este tiempo, por todas las cosas que estamos viviendo, está teniendo angustia, está teniendo dolor, está teniendo pánico, está teniendo ataques de estrés,
Hoy hablé con una persona que me dijo no puedo dormir en toda la noche. No es cristiano, por supuesto, pero él vino y estaba muy alterado y le digo, bueno, tenga paz, tómese una lechita. Yo tengo un negocio, un bar, así que le hice una leche, una lágrima, y él tomó y le dije, descanse, tenga paz. Y el Señor nos da esa bendición de poder ser hijos de paz y llevarle paz a los corazones angustiados, afligidos, atormentados. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. No la doy como la da el mundo. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. El pastor Guillermo Viola te saluda. Ministerio Jesús Renovación Total. Seguimos con las reuniones vía web. Domingo 19:30. Presencial Perú 25-26. Los días domingo 18 horas. Llame pidiendo lugar porque tenemos limitación por las causas que son de público conocimiento. Pero estamos teniendo reuniones presenciales de 1 hora, 1:15 a más tardar. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Oro por ustedes, que el Señor los toque, los sane, los renueve, los bendiga y los fortalezca. En el nombre de Jesús, para su santísima gloria. Hasta pronto. Muchas bendiciones.